¿Cómo las universidades y las empresas pueden trabajar de forma conjunta con éxito? ¿Cómo un proyecto de investigación repercute de manera positiva en las pymes y micropymes, en el medio ambiente, en la sociedad canaria? Hola, soy Juan Carlos Ramos, director de comunicación de FEMETE. Les doy la bienvenida a esta jornada online donde vamos a conocer los resultados de Smart Code, un proyecto científico técnico de investigación que consigue recubrimientos inteligentes que respetan el medio ambiente para su posterior aplicación industrial. Este proyecto está subvencionado por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y cofinanciado por el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, para Canarias en el periodo 2014-2020. Nos acompañan en esta jornada el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias, Carlos Navarro. Nos acompaña también la directora de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación, Raquel Marín. Estamos pendientes de que se incorpore en breve el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Lluís Serra. Y también nos acompañan por parte del equipo investigador la responsable del Departamento de Proyectos de FEMETE, Desiré Brito, los investigadores de la Universidad de La Laguna, Ricardo Manuel Souto y Javier Izquierdo, y el investigador principal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Santana. Han excusado su asistencia la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa María Aguilar, y el secretario general de FEMETE, José González, y estamos pendientes de que se incorpore en breve el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra. Bueno, ahora sí ya comenzamos con esta jornada online. Damos paso a Carlos Navarro, director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias. Carlos Navarro, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Muy breve, simplemente agradecer la participación y la implicación de las entidades, el personal investigador y las empresas en el proyecto Smart Code. Canarias tiene talento innovador, unas condiciones inigualables, y desde el Gobierno de Canarias impulsamos las iniciativas que contribuyen a visibilizarlas. Las políticas para estimular el sector deben invertir donde se crea y se acumula el conocimiento en las personas y entender que es una apuesta de largo plazo. El conocimiento innovador y la I+D residen en las personas concretas que aprenden, maduran y que evolucionan. El éxito del proyecto pone de relevancia cómo la colaboración y el apoyo en esta iniciativa ha tenido un balance muy positivo. Tenemos que reconocer y también agradecer la labor desempeñada en este proyecto de éxito por las universidades y por FEMETE, y poner en valor que se trata de una línea de ayuda que lleva el nombre de Programa de Apoyo a la Investigación María del Carmen Betancur y Molina, como reconocimiento a esta conocida investigadora, y con el propósito también de resaltar el papel de la mujer canaria en la ciencia, que es una cuestión en la que estamos plenamente inmersos y convencidos. Así que, así como en dar visibilidad también a ese pasado histórico, científico, y a la trayectoria profesional de las mujeres en el campo de la investigación, y poner en valor esas importantes aportaciones al mundo investigador y a la sociedad que han realizado. Los nuevos retos de la I+D+I que la actualidad nos plantea requieren del emprendimiento, de los emprendedores, las emprendedoras y las empresas con capacidad de resiliencia ante la crisis, de desarrollar proyectos en la transformación verde y digital, y sin perder de vista, pues por supuesto, la Agenda 2030 y ese compromiso que tenemos con los objetivos del milenio, con los objetivos de desarrollo sostenible. Smart Code, en este sentido, sobresale de manera especial por la colaboración estrecha que han mantenido los organismos de investigación y el sector empresarial de las islas, así como porque se trata de un proyecto regional que va a repercutir directamente en la sociedad canaria a través del cuidado del medio ambiente. Este año se ha hecho más patente que nunca la necesidad de continuar avanzando hacia la transformación digital y a la atracción del talento innovador con un modelo sostenible, integrador, igualitario e inclusivo. El esfuerzo, la profesionalidad y la capacidad de innovación emprendedora de las entidades son ahora más necesarias que nunca, me atrevería a decir. Desde aquí me gustaría simplemente, para ir acabando, desearles
los mayores éxitos y los mejores logros y mostrar, desde luego, por último, la plena disposición que ha ofrecido y que ofrece y seguirá ofreciendo el Gobierno de Canarias en iniciativas de esta naturaleza. La transferencia de tecnología, la transferencia del conocimiento desde las universidades es una cuestión capilar, fundamental para nuestra tierra y tenemos que poner ejemplos sobre la mesa como este Smart Code y que yo creo que va a redundar en que otras iniciativas similares pues también salgan impulsadas, ¿no? Con este tipo de visibilización que hacemos de estos proyectos. Así que muchas gracias, gracias a todas y a todos. Lamento no poderme quedar en toda la jornada porque tengo otras reuniones en este mismo momento, pero no quería perderme el poder participar en esta presentación porque es de gran importancia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos Navarro. Damos la bienvenida a Lluís Serra, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Habíamos comenzado porque el director de la agencia tenía una urgencia en asistir a otro evento y por eso hemos comenzado así de rápido. Bienvenido, don Lluís Serra. Y muchas bueno, gracias. pues directamente, si le parece, le damos paso a su intervención. Don Lluís Serra, tiene la palabra. Bueno, yo en primer lugar lo que quiero es agradecer esta invitación, ¿no? En relación con la difusión de este proyecto de I+D+I y en temas de esta estrategia de especialización inteligente de la RIS3, cofinanciada por fondos FEDER y bueno, estoy muy interesado en conocer en profundidad los resultados del proyecto y por tanto estaré con ustedes un rato escuchando lo que nos cuentan y ver cuáles son nuestros aprendizajes, ¿no? Estos nuevos recubrimientos poliméricos respetuosos con el medio ambiente es algo importante y fundamental en el entorno en que nos movemos de máximo respeto por el medio ambiente y sobre todo por el impacto que tienen nuestras actividades en el mundo marino, que es algo que desde el punto de vista de nuestra universidad, pues como saben, es un tema prioritario. Y les reitero mi agradecimiento, no quiero robarles mucho tiempo, soy todo oídos y voy a escuchar hasta por lo menos durante media hora el transcurso de esta reunión que luego tengo otros compromisos con los medios de comunicación. Perfecto, muchísimas gracias, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra. Toma la palabra Raquel Marín, directora de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación de la Universidad de La Laguna. Raquel Marín. Bueno, pues muy buenos días a los que están presentes y a los de más allá, ¿no? Ahí en esa red que no vemos. Bueno, pues para mí, sinceramente, es un gran orgullo y un gran placer poder participar en esta jornada. En primer lugar, porque implica desde la transferencia, cosa que en particular soy sensible, ¿no? Siendo directora de la oficina. Por cierto, que comentaba Carlos Navarro, soy la primera mujer directora de la oficina de transferencia. Ya tiene 31 años y soy la primera mujer que representa esta dirección. Entonces, bueno, pues es verdad que hay algo que va cambiando en nuestros perfiles de liderazgo. Y bien, en primer lugar, quería destacar de este proyecto Smart Code hay algo absolutamente genuino y esencial, y es que, en general, cuando un grupo de investigación se plantea una solicitud para una financiación de algo que tiene una idea maravillosa que va a revolucionar el mundo, ¿no? Siempre los investigadores vamos a cambiar el mundo, lo siguiente que ocurre es que empezamos a hacer algo y luego nos damos cuenta de que a lo mejor puede servir para el tejido empresarial y podemos, digamos, trasladarlo. Y en este caso, Smart Code lo ha hecho, digamos, desde los inicios, es decir, ha plantado semillas conjuntas desde las dos universidades. Ya de entrada es muy loable que haya una colaboración interuniversidades para plantearse realmente un reto que implique directamente un beneficio dentro del tejido empresarial desde la base de la investigación. Y eso a mí me parece que es una de las cosas que se debería destacar de Smart Code. De hecho, creo que fue el primero dentro de estas convocatorias del Ministerio que se asociaba desde el principio con una colaboración conjunta
FEMETE, ULPGC, ULL. Entonces eso ya de entrada es bastante genuino y nos da una idea de hasta qué punto estamos poniendo una punta de lanza, una máquina detrás de un vagón que luego va a traer nuevas sinergias y nuevas dinámicas y otras formas también de entender la investigación desde la básica hasta la aplicada, pero desde los inicios, es decir, sin necesidad de esperar a que haya un producto, un resultado de esa investigación, sino desde los inicios ver cuáles son las necesidades en el sector privado que desde la universidad, en el talento, digamos, más de tipo investigador y de desarrollo intelectual, podemos ya poner en práctica desde los inicios. Y eso me lleva al segundo punto, y es que ese aspecto es absolutamente fundamental para promover y mejorar y reforzar, sacar músculo, por decirlo así, dentro del tejido empresarial, porque la mayoría de las empresas, sobre todo en el sector, bueno, pues digamos, que nos mueve en Canarias, los diferentes sectores aplicados, pues son empresas de mediano tamaño, con lo cual, evidentemente, en la mayoría de los casos no se pueden permitir tener un departamento I+D que en realidad sea tan grande como pueden ser dos universidades de la capacidad que tienen nuestras universidades en las islas, ¿no? Y eso conlleva un tercer aspecto, que es además algo que se están planteando cada vez más los retos y los rectores en nuestras universidades, rectores y rectoras, que es el retorno económico de esos fondos públicos. Es decir, cómo a partir de una inversión en fondo público podemos llegar a un retorno que implique de alguna manera que esa pequeña bolita de nieve al principio de la montaña vaya creciendo, cuando va bajando, hasta convertirse en algo muchísimo más beneficioso, en el que el retorno sea no solamente para el sector, en este caso, bueno, de una aplicación tan importante dentro de lo que es no solamente para el medio ambiente, sino para todo lo que es, bueno, la metalurgia, la protección, es decir, yo he estado mirando, hay un montón de empresas que colaboran en diferentes sectores, sino también porque eso supone también un retorno social y seguramente también de creación de empleo. Entonces, bueno, desde ese punto de vista me parece que los investigadores participantes en este proyecto, junto con Desiree, pues han generado algo que puede suponer un modelo muy interesante de colaboración que es bastante innovador y pionero. Entonces, en ese sentido, bueno, pues les felicito y espero que digamos, sea un ejemplo que otros muchos como yo podamos seguir. Yo también soy investigadora, ¿no? Es decir, desde los inicios, ponernos de acuerdo en este diálogo que a veces se hace difícil, investigación, sector privado. Muchísimas gracias. Genial, muchas gracias, Raquel, Marín. Ahora es el turno del equipo de investigación de este proyecto. Toma la palabra la responsable del Departamento de Proyectos de FEMETE, Desiree Brito, y adelante con todo el equipo de investigación con esa presentación que han preparado del proyecto Smart Code. Adelante. Bueno, vamos a compartir pantalla, a ver si va todo perfecto. Vamos allá. Perfecto. Pues efectivamente, aquí estamos, proyecto Smart Code, mi madre, 2017, cuando empezamos con esto, Ricardo, Juanjo. Efectivamente, este proyecto nació de una ilusión, yo creo que lo han comentado los tres asistentes de la apertura, nació de una ilusión de tres entidades que es verdad que en su verdadero núcleo pues tienen sus propios objetivos que a lo mejor parecen a veces que no tienen nada que ver, ¿verdad? Pero en concreto, vamos a ver si continúa. Queremos estructurar la presentación de una forma sencilla. Les vamos a explicar un poquito en qué consiste Smart Code, 4 pinceladas. Después pasaremos a ver el equipo de trabajo, el origen, lo que comentaba un poco Raquel ahora, de dónde surge esto, de dónde surge un proyecto como este. Los objetivos que incluimos en el proyecto, así como la metodología que seguimos, y lo más destacado, entiendo, y más interés va a provocar, como comentaba el rector de la ULPGC, serán los resultados de este proyecto, ¿vale? Finalizaremos con una breve conclusión. Pues Smart Code, perdonen porque se me pone esto aquí, no sé cómo, a ver si lo puedo minimizar. Vale. Smart Code, o como su nombre grande aparece, investigación y aplicación industrial de nuevos recubrimientos poliméricos con nanopartículas funcionalizadas sostenibles, se centraba efectivamente en esa convocatoria que ha comentado Juan Carlos al principio de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a través de la SISI, en el programa operativo FEDER para Canarias en el periodo 2014-2020, la convocatoria I+D.
Se trataba de un proyecto de investigación industrial y si bien es cierto que nosotros en FEMETE parece que estamos más relacionados con la última I+D+I, con la I pequeña, con innovación, queríamos estar desde el principio presentes. Por lo tanto, fue un partenariado público-privado entre la ULL, la ULPGC y el propio FEMETE, que intentaba dar una solución específica a un problema sectorial común. Desde el punto de vista, eso sí es verdad que nos lo pusimos como un reto desde el principio, a no mirar de lado al tema de la sostenibilidad. Lo integramos en nuestro título, como ven, precisamente porque queríamos que fuera entre el abanico de soluciones posibles, que fuera precisamente sostenible. ¿Y quién es FEMETE? Quien no nos conoce, somos la Federación del Metal y Nuevas Tecnologías, englobamos 1.500 empresas en 25 sectores diversos y 7.500 trabajadores, como por ejemplo la industria auxiliar de la construcción, las instalaciones, energías renovables, gestión de residuos, comercio del metal, joyerías, tintorería, sector TIC. Teníamos amplia experiencia en el impulso de la I+D+I, sobre todo en la I pequeña, en el sector industrial. Fruto de ellos, pues hemos puesto algunos proyectos como este europeo, el nanofosolar, que también tenía que ver con recubrimientos, aunque no inteligentes, en el sector fotovoltaico, o proyectos de cooperación internacional, como la plataforma tecnológica de la Macaronesia, Confiáfrica, BlueTech en Economía Azul, o la segunda edición de Confiáfrica. Proyectos más de innovación, como sería el Yo Soy Legal, que mira de frente a la economía sumergida desde un punto de vista positivo, visibilizando las empresas legales. Proyectos muy específicos, como puede ser Prevecolor, un proyecto que se centraba en detectar un elemento, el elemento más repetido en un sector como puede ser la carrocería y pintura de automóviles, para detectar cuál podría ser más contaminante. O un proyecto que tenemos ahora mismo puesta en marcha, que está en la convocatoria de incorporación de personal innovador, como es Yo Soy Responsable, que queremos que en un futuro desarrolle un servicio que sea un puente entre los objetivos de desarrollo sostenible y las empresas. Por lo tanto, siempre hemos sido puentes, así lo dicen nuestros estatutos, intentamos mejorar la competitividad de las pymes entre las universidades, centros de investigación y nuestras empresas. Ahora mi compañero Juanjo va a continuar un poco con la entidad Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias, Desiree. Bueno, a mí me gustaría comenzar mi intervención agradeciendo en primer lugar la asistencia de las ilustrísimas autoridades. La verdad que hay que agradecer que con tan poco tiempo pues, hayan hecho un hueco en su agenda para participar en este webinar, así como las palabras y el entusiasmo que manifiesta doña Raquel Marín. La verdad que comparto plenamente su visión y su entusiasmo, así como todos los miembros de FEMETE, que sin lugar a dudas son los que han propiciado este acto. El equipo de trabajo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria emana del Grupo de Investigación Sistemas Industriales de Eficiencia, Instrumentación y Protección, que actualmente cuenta con la clasificación de Grupo A+ por su producción científica. ¿Qué destacar de este equipo y de este grupo de investigación? Básicamente que es un grupo interdisciplinar formado por ingenieros industriales, ingenieros químicos y químicos industriales, los cuales le dan una proyección, una visión muy amplia, estando centrados fundamentalmente en nuestras líneas de trabajo, pues en los diseños de productos y sistemas para la mejora de eficiencia energética, tanto aplicados a redes eléctricas como al tratamiento de agua, al diseño y desarrollo de instrumentación, tanto a nivel industrial como a escala de laboratorio, y una última línea de desarrollo de sistemas de protección metálica y de nuevas metodologías de análisis. Decir que gracias, los miembros que han participado pues son el catedrático de universidad don Ignacio Agustín de la Nuez Pestana, el compañero del doctor ingeniero industrial Alejandro Ramos Martín. Destacar que gracias a la naturaleza de este proyecto se ha podido contar con la colaboración de la compañera, la doctora Pilar García Jiménez, del Departamento de Biología, la cual ha enriquecido sin lugar a dudas toda la parte del estudio de pinturas funcionalizadas con biocidas en entornos marinos. Y también hemos podido contar con la colaboración puntual de la ya egresada Cristina Pérez, ingeniera química, y la también ya egresada Aruma López, ingeniera química industrial, las cuales han desarrollado sus trabajos fin de grado relacionados con parte de la experimentación vinculada a este proyecto. Bueno, y sin más, después de mi introducción, pues bueno, me gustaría pasar la palabra al profesor Ricardo Souto y compañero para que introduzca pues el grupo de investigación de la Universidad de La Laguna.
Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Brevemente les quisiera presentar que el partenariado o el socio en la Universidad de La Laguna ha sido el grupo de investigación en electroquímica y corrosión. Es un grupo de investigación que fundamentalmente tiene como enfoques caracterizar los procesos de corrosión y la degradación de materiales metálicos, pero no solo por caracterizarlos y conocerlos, sino por poder diseñar métodos de protección anticorrosiva. Entre nuestras investigaciones tenemos especial interés en poder modificar las superficies metálicas para conseguir que las superficies tengan propiedades adecuadas, optimizadas según la utilización que se quiera hacer, y luego obtener superficies cuyas propiedades puedan ser controladas no solo a una escala general, sino incluso en diferentes escalas de tamaño. El equipo está conformado también por los profesores Raquel Rodríguez Raposo y Felipe Francisco Hernández Luis, también el doctor Javier Izquierdo, y por último hemos tenido personal en formación cuyos trabajos han estado colaborando con este proyecto, que son los ingenieros Vicente Mena y Abenchara Betancor en las últimas fases de preparación de sus tesis doctorales. Nuestros grupos de trabajo, tanto en la Universidad de La Laguna como en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tenemos experiencia en el entorno de trabajar diferentes enfoques en la corrosión en Canarias. Y de hecho también tenemos experiencia en poder aportar entonces soluciones para el trabajo en común. Y básicamente nuestras líneas de investigación se concentran dentro de este proyecto en generar un enfoque común que sería lo que llamamos corrosión Canarias, CORCAN. Es un enfoque en el que combinando la formación de científicos y la de ingenieros, podamos de esa manera nosotros ahora sí poder enfrentar y dar asesoría y apoyo a nuestra sociedad. Tenemos soluciones que han resultado en que de esta manera podamos aportar soluciones en corrosión y degradación de materiales, en métodos de protección anticorrosiva y de esta manera dar una proyección social a nuestro entorno. Básicamente resumiremos diciendo también que tenemos experiencia en el tratamiento y depuración de aguas, tanto naturales como de efluentes, y también tenemos el diseño de nuevas metodologías de análisis tanto micro como electroquímicas. También tenemos capacidad de desarrollar instrumentación, de generar software y en algunos casos hemos sido requeridos dar apoyo sobre formación básica en temas de corrosión, degradación y tratamiento de aguas. Simplemente, muy brevemente, les quiero decir que como líneas claves en las que hemos participado, yo podría entonces marcar las siguientes. En primer lugar, la capacidad de caracterizar atmósferas y ambientes corrosivos en las propias Islas Canarias. Este es un proceso que parece poco interesante, pero muchas veces tenemos que tomar medidas y aplicar sistemas sin que estén adecuados al entorno en el que nos encontramos. En una situación como el de nuestras islas, tenemos muchos microclimas que afectan a nuestra percepción del frío, del calor, de la humedad, pero también los materiales las sienten y no responden de la misma manera. Entonces, un ejemplo de proyecto grande que hemos realizado entonces tuvo que ver con la evaluación para una empresa eléctrica de suministro eléctrico y generación en nuestras islas, de un estudio de cómo las diferentes capacidades del ambiente de corroer en la atmósfera los materiales con los que se producen y se fabrican las líneas de tensión y los equipamientos en una fábrica. Este tema se manifiesta en la siguiente transparencia, en la que vemos cómo hemos podido caracterizar zonas de mucha agresividad en Canarias, que son los rojos, y otras que son más amigables para nuestros materiales. Pero es evidente que hay una gran dispersidad de colores y ello marca de que es importante conocer no solo cómo se comportan los materiales, sino cómo ellos interaccionan con nuestro medio. Y lo que estamos diciendo en la atmósfera, podemos decirlo también en aplicaciones prácticas como el siguiente caso, en el que les mostramos un ejemplo de determinar el origen de fallos en materiales de operación. Si se fijan en la izquierda, tenemos dos tirantes que aparentemente son iguales, pero uno está íntegro y el otro está roto. Y estos están tomados de cuando se desplomó el falso techo del intercambiador de Santa Cruz de Tenerife. Y ahora la pregunta era ¿por qué cayó? ¿Y por qué unos fallaron y otros se mantuvieron? Y hemos necesitado conocer los materiales, no solo como los vemos al ojo, sino verlos bajo un microscopio para detectar por dónde empezaban sus roturas y sus fracasos. Y de esa manera nosotros dimos asesoría a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Hemos hablado de la atmósfera, pero ¿qué decir de nuestro mar? Nuestro mar
que es la siguiente línea, evidentemente no solo tiene la interacción de ser un medio que tiene una agresividad por los componentes que tiene el agua salada, sino especialmente porque también es un medio vivo. Y este medio vivo genera de que, como vemos sobre las fotografías de la izquierda y la derecha, se van modificando los materiales en el centro porque se producen cultivos, se producen colonias de diferentes microorganismos que luego van aumentando dentro de la línea biológica de nuestros sistemas. Y de esta manera se han apoyado y descubierto efectos sobre tuberías, por ejemplo, en los puertos canarios. Otra opción es descubrir por qué un sistema que aparentemente ha sido protegido adecuadamente con un recubrimiento, con una solución comercial, resulta que no se corroe por igual en todas las partes. Más aún, incluso donde estaba pintado se corroía más rápidamente, como pueden ver aquí en el ejemplo de un parque solar en nuestra isla de Tenerife. El funcionamiento de estos dispositivos se puso en compromiso a un tiempo mucho más corto que el de su vida remanente prevista. Y todo ello tenía que ver con una elección inadecuada de los métodos de protección de los materiales y su mantenimiento. Y de esta manera nosotros hemos sido capaces de dar una respuesta para explicar lo que sucede. Pero no solo nos centramos en trabajos desde el punto de vista de los materiales, sino también de las fases acuosas. Y en la siguiente presencia les mostramos cómo para empresas de Canarias, pues en la izquierda hemos podido trabajar colaborando en cómo eliminar la alta cantidad de fluoruros que tienen determinadas aguas en galerías del norte de Tenerife, a través de unos reactores producidos en nuestros laboratorios y de una instrumentación fabricada por nosotros, estamos en capacidad de poder promover formas de unas aguas que están siendo directamente tiradas por el barranco, potencialmente poder ser recicladas. O para un agua que ha salido de una industria con los colorantes de una lavandería, poder con un sistema en laboratorio, poderle ir decolorando. Entonces vemos aquí un tinte rojo como va desapareciendo simplemente por la operación de nuestro laboratorio. Bueno, estos son algunos ejemplos de aplicaciones y para poder llevar a cabo esto, pues hemos de desarrollar nuestro propio equipamiento, nuestro propio software y los que muestro aquí en esta transparencia son incluso los que hemos desarrollado para el proyecto. Este es el software de análisis del comportamiento de un sistema de recubrimiento inteligente obtenido en nuestro laboratorio y por la derecha un sistema de hardware, un sistema de fabricación por el cual se pudieron obtener esas partículas de las que hablaremos en detalle al describir el proyecto. Y finalmente, una breve mención a que también somos capaces de aportar soluciones para corrosión, energía, aguas, instrumentación, control, como apoyos en eficiencia energética, en instrumentos para la medición, sistemas de protección metálica o la capacidad de seleccionar materiales o su entorno a donde van a utilizarse o cómo van a ser sus medio ambiente. Esto pienso que hemos podido dar una visión de la potencialidad que tiene desde la universidad el trabajo conjunto de un equipo de investigación en ingeniería y uno en ciencia básica y demostrar que podemos convertirnos en I+D e I pequeña también. Gracias. Y volvemos al origen. ¿De dónde surge este proyecto? Vale, pues efectivamente identificamos esa necesidad, ese problema, y empezamos un poco a mirar a nivel mundial qué posibles soluciones se ofrecían. Teníamos en cuenta también, como ha comentado Ricardo, que la climatología canaria, nuestra salinidad, los microorganismos, aportaban quizás un alto grado de corrosión y a la vez obligaban a hacer un alto coste en reparaciones, incluso lo peor, la seguridad, que podía haber una pérdida de integridad de las estructuras y por tanto poner en riesgo a las personas. Entonces, seleccionamos un poco dos sectores, porque lógicamente hacer un proyecto de investigación industrial no podemos acometerlo todo, sino directamente dos sectores de prioridad para FEMET, en este sentido sería automoción y náutica, para hacer este testeo. Conocíamos al grupo de electroquímica y corrosión de la ULL, nuestro compañero Ricardo, que ha comentado que tenían una gran experiencia en el tema de corrosión y en trabajos como por ejemplo el de intercambiador de Santa Cruz. Ellos a su vez trabajaban junto a esta fórmula de Corcan que acaba de explicar con el Grupo de Investigación de Sistemas Industriales de Eficiencia, Instrumentación y Protección, o LPGC, del que Juanjo, nuestro compañero, anteriormente ha comentado. Y por último, más adelante lo volverán a comentar, este grupo de Biología Integrativa y Recursos Biológicos que en la finalización del proyecto ha visto de gran interés la parte náutica, en la parte de biocidas. Planteamos, por tanto, esa solución de I+D+I, pero queríamos efectivamente tener un poco el proceso químico de autorreparación con una respuesta controlada y que fuera sostenible.
Buscamos, hicimos un mapeo de ayudas y casualmente en 2017 estaba esta convocatoria, presentamos el proyecto y ahí comenzó la aventura, cuando tuvimos nuestro proyecto SmartCode. Nuestros objetivos generales en el proyecto se centraban, por tanto, en fomentar la I+D+ industrial desde la colaboración universidad-empresa, pero teniendo siempre en cuenta el crecimiento verde, la sostenibilidad y aportar una solución que realmente fuera una demanda del sector productivo canario, muy cercano a la empresa. Para ello, como objetivo específico, teníamos los típicos que tiene un proyecto, que es la coordinación, difusión de los resultados, una red de comunicación y exposición de resultados, pero otros más conectados con los sectores que habíamos comentado anteriormente, como por ejemplo las matrices poliméricas autorreparadoras, de carácter biocida, automoción y náutica. En el 4, más centrado en la automoción, monitorizar los procesos de autorreparación. El 5, más conectado con náutica, monitorizar el comportamiento anti-fouling. Y por último, el equipamiento para la fabricación eficiente de esos nanocontenedores donde introducíamos las pinturas. Como decimos, un proyecto de investigación industrial, estamos en prueba de concepto y hasta aquí es donde llegábamos, ¿no? El siguiente paso ya sería el desarrollo. Es decir, nuestro propósito era, en definitiva, desarrollar esos recubrimientos de pintura inteligente y sostenible, aplicarlos a 2 sectores pilotos, la parte naval y la parte automovilística. Y no dejar de lado los ODS. En concreto, hemos contribuido en este proyecto al ODS 14 y 15, con la prevención y reducción de la contaminación marina terrestre derivada de la corrosión de los recubrimientos en infraestructuras naval y automovilística. Con el 3, de salud y bienestar, porque la seguridad y la salud de las personas que interactúan con estas infraestructuras, pues evidentemente se ve mejorada. Y por último, los 3 que tienen más que ver quizás con FEMETE o con el mundo empresarial, que sería la industria, innovación e infraestructura, las alianzas y la producción y consumo responsable, es porque la generación de esa solución innovadora queríamos que fuera con colaboración público-privada para facilitar a las empresas alternativas con materiales más sostenibles. Por tanto, ahora mi compañero va a explicar un poco las 4 fases en las que se dividió el proyecto. Juanjo. Gracias, Desiree. Bueno, ante este planteamiento de objetivos, tanto generales como específicos, y estos propósitos que ha expuesto Desiree, y después de mantener una serie de reuniones, consideramos planificar el proyecto abarcándolo en 4 grandes bloques. El primer bloque, denominado Investigación Industrial del Mecanismo de Acción Anticorrosiva Biocida en Recubrimientos Inteligentes, es un bloque de alto contenido académico, de desarrollo de investigación industrial, básicamente centrado en acciones de investigación y desarrollo a escala de laboratorio y también una componente muy importante, que como comentaba antes Ricardo, es de exposición en ambientes naturales, ¿no? Que realmente es lo que nos da a nosotros el feedback, donde realmente vemos si funciona o no funciona lo que desarrollamos en el laboratorio. Investigando sobre la temática, nos encontramos con que el acceso a estas nanopartículas, que son el eje central de la parte investigadora del proyecto, pues resultan de difícil acceso, bien por su producción o bien por su precio, por lo que nos planteamos el diseñar y construir un equipo destinado a fabricar estas nanopartículas con unas características propiamente, claramente definidas, que puedan servir para actuar como nanocontenedores de especies activas. Y por último, 2 bloques que están directamente relacionados con la gestión y coordinación del proyecto, teniendo en cuenta que es un proyecto que tiene 3 miembros de paternariado, bueno, la verdad que se ha realizado pues, de forma presencial y telemática de una forma bastante fluida. Y por último, labores de divulgación y difusión, controlando pues, los principales vectores de comunicación que hay, tanto a nivel de ciencia e investigación como a nivel social y empresarial. Antes de explicar la metodología seguida en cada uno de los bloques, creo interesante el saber un poco el porqué de la importancia de estudiar esta temática, aunque ya Ricardo ya la introdujo anteriormente de una forma bastante clara y somera, pues ahora el doctor Javier Izquierdo, compañero Javier Izquierdo, que más fue doctorando mío en la ULL y actual profesor ayudante doctor del Departamento de Química, pues va a hacer una exposición un poco más detallada sobre el fenómeno de la corrosión. Así que, Javier, cuando quieras. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, comienzo, si me lo permiten, con un hecho histórico irrefutable. Desde la Edad Antigua, la civilización ha avanzado gracias a que tenemos metales y los usamos. Y hoy en día tenemos muchas aplicaciones en transporte, tecnología, canalizaciones, infraestructuras, biomedicina
Y quizás no siempre hayamos entendido por qué sus propiedades son tan interesantes, por qué los metales son rígidos, conductores, le podemos dar cualquier forma, porque algunos son más pesados, otros más ligeros. Esta información no ha estado siempre disponible. Pero con el avance de la investigación, haciendo cada vez un zoom, una magnificación más progresiva en este material, hemos ido revelando cómo estas superficies aparentemente lisitas y uniformes tienen una microestructura, tienen unos átomos ordenados de una manera y hay algunos átomos mejor retenidos que otros. Y si bien no necesitamos conocer todos estos detalles para saber cómo utilizar un material, comprenderlo o aplicarlo nos puede ayudar a encontrar y mejorar aplicaciones y aumentar su tiempo de vida, que es lo que queremos al fin y al cabo. Pues para, digamos, puentear este entendimiento desde este comportamiento amplificado a nivel microscópico del material hasta su aplicación cada vez más eficiente para lo que estamos aquí, y estamos convencidos de que de ese conocimiento se puede sacar un gran provecho. Porque por muy estables y atractivos que parezcan a corto plazo los materiales metálicos, al final el óxido siempre aparece y el material pierde valor inevitablemente. Y no solo nos preocupa, que nos preocupa también el tener que pagar un nuevo material y reemplazarlo, nos preocupa no llegar a tiempo y que haya pues un desastre medioambiental o haya un desastre, un problema que tenga consecuencias en las vidas humanas, por ejemplo una tubería que se rompe y libera sustancias tóxicas. Si nos centramos en Canarias, la corrosión nos afecta porque somos un archipiélago bastante peculiar, somos un archipiélago en general y nos movemos utilizando todo tipo de vehículos. Dependemos completamente del transporte aéreo y del transporte marítimo. Y para bien o para mal tenemos la mayor línea de costa de todo el territorio español y eso nos permitiría aprovechar unos recursos marinos que ninguna otra comunidad autónoma alcanza. Siempre y cuando logremos prevenir la corrosión que se observa en medios marinos de Canarias, que son bastante importantes y que afectan sobre todo más en unos ambientes que en otros. Si seguimos en la siguiente diapositiva podemos ver una serie de noticias que quizás puedan tener una cierta relación. Ambientes marinos del Hierro de Tenerife son ambientes que se han reportado como bastante corrosivos. Y además esto puede tener relación con que hayamos perdido un proyecto que pudiera ser millonario como el parque eólico un parque eólico enorme que al final se ha planteado construirlo en otro lugar donde aparentemente los riesgos son menores, porque tomando conciencia de los riesgos que supone la corrosión, nos damos cuenta de que supone unos riesgos, unos costes económicos importantes. Habitualmente no nos cuesta detectar efectos evidentes cuando ya es tarde, cuando ya toca costear el reemplazo de material. En la siguiente diapositiva vemos una serie de ejemplos de materiales que ya están bastante degradados o que aparecen agujeros, aparecen óxidos que son evidentes y es evidente que hay que reemplazar este material y costear ese reemplazo. Pero a veces no es tan evidente y a veces los fallos aparecen de forma prematura o a veces aparecen de una forma prácticamente imperceptible, pero a la empresa le obliga a detener la producción, aunque haya que encontrar el fallo donde estaba con lupa. Para darnos cuenta de cómo se inicia y progresa un ataque que puede comprometer algo que nos interesa, no hace falta realmente examinar con lupa cada superficie. En la siguiente diapositiva les enseño, por ejemplo, un estado de degradación muy avanzado en un poste de un lavacoches que puede ocasionar una cierta preocupación, sobre todo para el dueño de coche. Si se fijan, se puede ver un frente de ataque claro. Hay una zona donde se están empezando a formar embolsamientos. Y al lado de estos embolsamientos que quedan arriba, algunas de estas bolsas se están rompiendo. Las siguientes ya empiezan a delaminar y levantar la pintura, y a partir de ahí no hay quien pare este progreso hasta que se pierde completamente la integridad del material. Es un tipo de progresión que tiene unos estadios, pero es que incluso en zonas de un metal donde parece que no ha ocurrido nada todavía, a escondidas podremos encontrar algunas regiones, algunos puntos muy localizados. Si bajamos a la escala de los milímetros, de las micras, podemos encontrar regiones muy localizadas donde ya se ha iniciado el ataque. ¿Y por qué el ataque se inicia a estas escalas tan pequeñas? Pues lo tratamos de explicar a continuación. La corrosión es un proceso que se inicia por partes en zonas concretas y muy localizadas.
en dos especies de medio reacciones que llamamos semirreacciones, que ocurren en zonas diferentes del metal por unas diferencias mínimas. Y es lo que nos gusta investigar. Las causas y consecuencias de la corrosión se inician en estas escalas, por lo que para comprenderlo, no solamente nos basta con observar macroscópicamente el fenómeno, necesitamos una observación multiescala también a nivel microscópico. Necesitamos combinar los dos niveles, el nivel de observación general y el nivel microscópico. Por ejemplo, en esta aproximación multiescala podemos emplear técnicas de análisis, que en la siguiente pues le añado, incluyo un par de imágenes de Juanjo y de otra investigadora que ha estado trabajando en nuestros laboratorios. Empleamos análisis por norma, análisis convencionales que nos dan cuánta masa se ha perdido el material, la velocidad con la que se degradan, la protección que ofrecen las películas superficiales que se forman, pero es que además desarrollamos métodos y sensores que nos permiten saber si en nuestra superficie hay puntos más activos o menos activos, puntos más susceptibles a priori de ataque localizado. Y necesitamos conocer si existen estos fenómenos y estos puntos más susceptibles porque necesitamos controlar y ejercer control sobre estas superficies y entender cómo está desarrollándose el proceso. Y este tipo de combinación de técnicas pues nos lleva, y lo comprendimos desde el inicio, fue comprendido desde el inicio de la fundación del grupo por parte del profesor que pueden ver en la siguiente diapositiva, de Sergio González. Entendimos que, o se entendió que era necesario este análisis multiescala para explicar algunos fenómenos que pudieran llevar a unas conclusiones precipitadas. Por ejemplo, para entender cómo una picadura en una superficie metálica genera una serie de gases, una serie de burbujas, a través de una serie de reacciones que acidifican localmente el medio, lo hacen cada vez más agresivo dentro de la propia picadura, y esto tiene como consecuencia que el proceso se retroalimenta y se autoacelera. También nos gusta jugar mucho, la siguiente diapositiva, al quién es quién, a identificar qué especie química está reaccionando, en qué lugar de la superficie y en quién se está convirtiendo. Esto es lo que nos permite finalmente determinar mecanismos de reacción, porque sabemos quién se convierte en qué y por qué, y podemos controlarlo. Y es el motivo lo que más nos interesa, y se ve que bueno, el interés es compartido por la comunidad científica, en tanto que cada vez hay más trabajos publicados en corrosión y en corrosión atmosférica, e incluso en algún congreso por comunicaciones relacionadas con este tema. Si me permite, Ricardo, la imagen, pues nos han sido concedidos premios a comunicaciones de interés, como ocurrió hace un par de años con este congreso en el que defendió la comunicación Ricardo. En suma, creemos que nuestras aportaciones para comprender y alterar microestructuras y su comportamiento puede ser muy provechosa para optimizar las propiedades y la durabilidad de los materiales, tanto materiales sin protección añadida, como puede ser una pintura, como materiales con una protección, con una pintura y con una pintura modificada. Y esta es nuestra filosofía, y con esto quiero volver a dar paso a Juanjo para que nos hagan atención a estos propósitos generales, nos cuente qué hemos conseguido y cómo hemos progresado en este proyecto. Juanjo, antes de que empieces, muchísimas gracias. La verdad que es súper interesante el trabajo, la exposición de las implicaciones que tiene, y bueno, ya hablaremos más adelante para ver qué líneas de futuro hay que continuar trabajando, investigando. Muchísimas gracias a todos. De verdad que ha sido un verdadero placer y un honor compartir este rato con ustedes. Muchas gracias, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por su participación. Muchas gracias. Gracias. Un saludo. Continuamos. Bueno, sí, muchas gracias, Juan Carlos. Ya en la siguiente diapositiva, tal y como ha comentado Javier, es decir, es importante conocer el origen del proceso corrosivo y cómo se va extendiendo. Una vez conocido eso, podemos planificar sistemas de protección. Y sin lugar a dudas, el sistema de protección más instaurado a todos los niveles es la aplicación de pintura. Pero como hemos visto, los sistemas de pintado fallan, tal y como podía ver jugándose el tipo sacando las fotos en el lavadero de coches, ¿no? Donde se veía ese póster claramente degradado.
¿Por qué falla la pintura? Bueno, la pintura falla porque está expuesta a unos agentes atmosféricos que la van degradando con el tiempo. El problema no es que se vaya degradando con el tiempo, que sí lo es, pero tiene el valor añadido que para frenar ese deterioro se necesita de la acción y de la supervisión constante del estado del sistema. ¿Cómo podemos mejorar eso? Pues bueno, eso se mejora introduciendo las pinturas funcionalizadas o pinturas inteligentes, o como se denominan en inglés, smart coatings. ¿Y cómo funcionan estas pinturas? Pues bueno, estas pinturas funcionan incorporando a esas pinturas tradicionales una serie de compuestos que tienen la capacidad de generar una autorrespuesta. Es decir, la palabra clave aquí es que son pinturas que pueden actuar, pueden autorrepararse de forma autónoma sin la necesidad de la presencia de un operario. ¿Y esto por qué es posible? Bueno, esto es posible, si me lo permiten brevemente, porque se incorporan dentro de la matriz. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta figura, sacada de la publicación Advanced Materials, tenemos un esquema de un sistema de pintado, que sería este bloque naranja, que puede ser, por ejemplo, una pintura tradicional, epoxídica o acrílica, que está aplicada sobre un sustrato metálico, que incorpora en su interior pues, unos componentes como son estas esferas azules, que serían los monómeros que componen la pintura, y otras esferas, que son estas esferas amarillas, que serían las nanopartículas, que incorporan a su vez en su interior una especie activa, una molécula activa, que sería en este caso este producto verde. Para que se produzca esta capa de pintura, este compuesto verde, este catalizador, ha de entrar en contacto con el monómero, de tal forma que se produce la reacción de polimerización y se sella pues, un defecto, tal y como se muestra en la figura B, dando protección al metal. Es decir, yo tengo una situación intacta, en la situación A, por cualquier motivo se produce una degradación física en la pintura, dejando al desnudo el metal, por lo tanto lo exponemos a la acción atmosférica y a la corrosión. Esa acción mecánica también rompe estas nanopartículas liberando el catalizador, que actúa reaccionando con el monómero, sellando la pintura de forma autónoma. De esta forma, pues, alargamos la vida del sistema de una forma totalmente autónoma y sin necesidad de acción humana. En nuestro proyecto en concreto, estas nanopartículas han sido partículas de sílice y de alúmina, y las moléculas activas que hemos incorporado han sido inhibidores de la corrosión, de tal forma que al producirse la rotura de estas nanocápsulas provocan una adhesión, se adhieren sobre la superficie metálica, provocando la pasivación y por ende la protección del metal. Y en el caso del medio marino, pues hemos introducido en estas nanopartículas agentes biocidas que provocan pues la muerte de todos aquellos agentes biológicos que degradan la pintura. En la siguiente transparencia, pues se muestra un poco la metodología a seguir. Obviamente lo primero es, vale, tengo que tener nanopartículas, pero no todas las nanopartículas sirven. Por lo tanto, lo primero es caracterizar las nanopartículas con las que vamos a trabajar. Básicamente, las variables que estudiamos son el tamaño. Obviamente, si una pintura tiene un grosor de 50 micras, las nanopartículas han de ser inferiores a ese tamaño. Para que se hagan una idea, las nanopartículas con las que estamos trabajando tienen un diámetro que aproximadamente está entre 1/4 y 1/3 de la sección de un pelo humano. Por lo tanto, son partículas de la escala nano. Una vez que hemos caracterizado estas nanopartículas y que vemos que tienen potencial para actuar como nanocontenedores, lo siguiente es rellenarlas con estas especies activas y analizar la capacidad de retención y liberación de las mismas, ¿no? Que sería la segunda fase. Una vez que hemos completado estas primeras fases, lo siguiente sería la formulación de las pinturas, ¿no? Tal y como se muestra en esta diapositiva, pues nosotros hemos partido directamente de pinturas comerciales que se utilizan por las empresas del sector canario. Le hemos adicionado nuestras nanopartículas cargadas, que sería ese polvito amarillo que se observa en la parte superior. Luego se han aplicado siguiendo los procedimientos normales que se siguen en cualquier taller, y las hemos aplicado sobre una superficie metálica para analizar la capacidad protectora con inhibidores de la corrosión, y sobre fibra de uso naval para analizar la mejora de las propiedades en entornos marinos. En la siguiente diapositiva, pues se muestra cómo llevar a cabo la bondad de la mejora que hemos intentado implantar en estas resinas comerciales. Pues ¿cómo se hace? Se hace básicamente a dos escalas. Por un lado lo hacemos a escala de laboratorio,
mediante el desarrollo de ensayos acelerados que nos permiten, como su propio nombre indica, acelerar las condiciones ambientales en condiciones controladas y poder comparar entre distintos sistemas entre sí para ver su evolución, aplicando ensayos clásicos como son adherencia. Obviamente la incorporación de estas nanopartículas interfieren en las propiedades de curado de la pintura y tenemos que saber cómo afectan a esas propiedades de curado, que están luego directamente relacionadas con la adherencia o la dureza, entre otras. Y por último, con técnicas electroquímicas y de microescaneo electroquímica para ver exactamente cuáles son los mecanismos de actuación. Todo eso nos da un background científico y académico que nos permite optimizar los sistemas a escala de laboratorio. Obviamente eso no puede quedar ahí. Lo siguiente, bueno, esto que en laboratorio vemos que funciona, ¿cómo se comporta cuando lo exponemos a la vida real, al mundo natural real? Pues eso lo hacemos mediante ensayo en exposición natural, básicamente abarcando los dos grandes ambientes, como son el ambiente aéreo, tal y como se ve en la diapositiva inferior izquierda, en la esquina inferior izquierda, con exposición de las probetas a entornos atmosféricos también controlados, donde controlamos parámetros como la humedad o el nivel de contaminantes, y en exposición marina, en inmersión total, como es la foto que tienen en el centro inferior, donde vemos la acción de los microorganismos sobre las distintas formulaciones ensayadas. En la siguiente transparencia podemos ver cuáles son las propiedades fundamentales de las nanopartículas. Obviamente estas tienen que tener lo que se denomina un carácter mesoporoso, es decir, han de tener una red de poros que permitan tanto la inclusión de estas especies activas dentro de la nanopartícula como el poder lixiviar desde el interior al exterior o la liberación por rotura, tal como dije anteriormente. Y para poder fabricar estas partículas, pues inicialmente hemos aplicado técnicas de laboratorio que tienen el inconveniente de la limitación en cuanto a la cantidad que podemos producir. ¿Cómo solventamos eso? Bueno, nosotros controlamos el proceso, sabemos cómo producirlas, sabemos cuáles son las variables involucradas en el mismo, pues vamos a diseñar un equipo que nos permita producir nanopartículas a una escala de planta piloto. Y así pues lo hemos planteado. Hemos planteado la construcción de un equipo, que luego detallaré con más detalle, para la producción de estas nanopartículas a partir de un residuo, en este caso de un residuo obtenido del reactor que mostró antes el profesor Souto, de la eliminación de fluoruro en el tratamiento de fluentes en aguas de Tenerife, y la bondad la validez del equipo de la fabricación pues se contrasta con el análisis mediante microscopía electroquímica, es decir, lo que serían lo que serían análisis SEM y por EDX. Por último, bueno, en siguiente lugar, pues bueno, todo lo que es la gestión y coordinación, pues se planteó llevarla mediante reuniones presenciales y mediante reuniones telemáticas, empleando las tecnologías que han puesto nuestras instituciones a nuestras manos. Y por último, la divulgación y difusión la planteamos hacer abarcando 5 grandes vectores. El primero es el científico académico, mediante la publicación en revistas científicas y la participación en congresos y ferias de carácter científico. Luego, la proyección social a partir de la participación, es decir, que es una experiencia bastante gratificante, por lo menos para mí, en programas de radio o mediante la entrevista y divulgación de artículos en prensa local, como puede ser La Provincia, La Opinión de Tenerife o El Día, entre otros. La proyección social a través de las principales redes sociales, como pueden ser Facebook, que de hecho este acto se está retransmitiendo ahora mismo en vivo a través de esta plataforma, LinkedIn, Twitter o YouTube, a través de las web propias de las instituciones, tanto de FEMETE, de la Universidad de Las Palmas, como de la Universidad de La Laguna, y destacando la difusión a través de la página de Corrosión Canarias, Corcan, que la hemos diseñado exclusivamente y gracias a este proyecto. Ya en la siguiente diapositiva, pues quisiera mostrar un poco los resultados preliminares que estamos obteniendo. Estamos en el último mes, de hecho la próxima semana ya se da por finalizada el periodo de ejecución del proyecto. Estamos inmersos en una fase de empezar a analizar todos los datos obtenidos, ya hemos tenido resultados parciales. Básicamente los resultados los estamos obteniendo de los sistemas monocapa y de doble capa que han sido ensayados, es decir, son sistemas con una sola capa de pintura aplicada sobre metal
y sobre fibra, y sistemas de doble capa, que son los que se utilizan en las instalaciones industriales y en la vida real. Como conclusión más importante, pues bueno, aquí pues les presento en la diapositiva, en la imagen de la derecha, pues una serie de fotos de probetas de fibra con pinturas funcionalizadas con carácter biocida, donde se puede ver que después de casi 6 meses de exposición, pues hay un comportamiento diferenciado entre aquellas probetas que tienen distinta carga de nanopartículas con agente biocida, lo cual pues nos hace ser muy optimistas en cuanto a los primeros resultados obtenidos. En la siguiente diapositiva, pues se muestra un esquema del equipo empleado para la fabricación de nanopartículas, que tiene distintos componentes. Tiene en su parte central ese elemento gris que parece un horno, de hecho es una mufla, que es un elemento calefactor, que es alimentado por una corriente líquida que obtenemos directamente del residuo al tratar esos efluentes del norte de Tenerife, que los cuales han sido tratados para disminuir la cantidad de fluoruro, dando como producto un hidróxido de aluminio que hemos tratado térmicamente con este equipo para producir partículas de alumina de carácter mesoporosa. La validez del equipo pues, ha sido constatada mediante los análisis por SEM y EDX que indiqué anteriormente, tal y como se muestra en las dos fotos inferiores derechas. Durante el desarrollo del equipo hemos ido optimizando distintos parámetros y ya tenemos en marcha la siguiente versión, que esperamos poder contar con la financiación para arrancarla y dar ese paso de escala y de calidad en la fabricación de nanopartículas. En la siguiente diapositiva, pues bueno, hemos realizado numerosas reuniones presenciales a lo largo de estos 3 años y medio de proyecto. Decir con cierta añoranza que echo de menos esas reuniones presenciales donde no se corría el riesgo del contagio. Espero que podamos volver a la mayor brevedad posible a esa antigua normalidad. Por suerte, gracias a los avances tecnológicos que han puesto nuestras instituciones a nuestro alcance, se han podido seguir con las reuniones sin total problema, siguiendo, pues, empleando herramientas tales como el Zoom, el Skype o el Teams, destacando aquí el papel crucial que ha hecho Desiree como nucleadora de todas estas reuniones organizadoras, que la verdad que es de agradecer porque ha sido una ayuda totalmente, vamos, increíble. En la siguiente transparencia, pues se muestran los primeros resultados de difusión que hemos tenido. Se ve, pues, bueno, la participación en el programa de Canarias Radio de Roscas y Cotufa, que realizamos hace un par de años. También han salido numerosas publicaciones de divulgación social, en revistas como La Provincia, Canarias 7, El Día, La Opinión, etc. También se han publicado numerosas notas de prensa a través de la página web de FEMETE, fundamentalmente, y también a través de la página web oficiales de ambas universidades canarias y de la propia página de Corrosión Canaria. Y también hemos tenido, pues, actividad de difusión, sobre todo de un carácter mucho más social, en Twitter, en Facebook y en YouTube, donde básicamente lo que se mostraba era, pues, la evolución del proyecto y se anunciaban, pues, las acciones a acometer, bien las entrevistas en radio o bien, pues, el acto, por ejemplo, de firma del convenio que se realizó aquí en la sede de la Universidad de Las Palmas o el que fuera menester. En la siguiente diapositiva se muestra, yo creo que uno de los resultados más importantes de este proyecto, y es la relación que se ha establecido con industrias del sector, tanto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife como de la provincia de Las Palmas. Destacar, por ejemplo, el grupo SWIN, que ha suministrado, pues, todas las probetas metálicas de acuerdo a norma y también ha participado en la construcción y en el desarrollo del expositor de probetas en el entorno marino, lo cual ha llevado bastante trabajo. Por desgracia no se pudo utilizar ese expositor que sí se llegó a desarrollar y construir porque Plocan puso gran interés en el desarrollo del proyecto y puso a nuestro alcance el poder hacer la exposición en el Muelle de Taliarte empleando una instalación que estaban arrancando en aquel momento, que es el HashLab, que la verdad que es un expositor de referencia internacional y que nos ha permitido, pues, realizar una exposición de una forma controlada y segura durante 3 años y medio, perdón.
Ya la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pues bueno, dar las gracias a la colaboración que han presentado pues Talleres Quintana o el taller Socas Cruz, y en especial a Blanco Mar, que nos ha suministrado todas las resinas industriales que hemos empleado en el desarrollo del proyecto. Y sin más, pues bueno, finalizo aquí mi intervención dando paso a Desiree para el vídeo resumen del proyecto. Sí, efectivamente, en el vídeo resumen del proyecto, como conclusión, simplemente volver a recordar un poco los tres pilares sobre los que hemos basado el proyecto: I+D+I y sostenibilidad, un partenariado universidad-empresa y las colaboraciones entre centros de investigación y empresas. Vamos a poner un breve vídeo que hemos realizado como resumen. A ver, esperemos que funcione. Vamos allá. Sencillamente espectacular. Enhorabuena al equipo de investigación porque el trabajo ha sido fantástico. Se nota todas las horas que han estado echando a este proyecto de investigación. Y la colaboración empresa-universidad está claro que funciona. Raquel Marín, ¿cómo ha visto esta presentación que nos han realizado? Bueno, la verdad es que me he quedado absolutamente impactada. Yo evidentemente soy gran profana de esto porque yo soy neurocientífica, entonces, hombre, pero aún así he visto tantas sinergias con tantos aspectos que, digamos, a ver, ahora mismo, por ejemplo, un aspecto fundamental en la neurociencia es la acumulación de metales en el cerebro, que es una de las causas de mayor degeneración. Y evidentemente todo lo que sea, esté relacionado con nanopartículas de materiales es absolutamente relevante, ¿no? Entonces, esta iniciativa que además implica ya no solamente toda esta nueva tecnología que se ha puesto en evidencia con la I+D y la I pequeñita, sino además hasta qué punto nos podemos sensibilizar hacia aspectos que parecían no estar conectados y al final acaban haciendo sinergias. Es decir, que a veces, como yo digo, abres una puerta y al final te encuentras con todo un mundo de posibilidades cada vez más amplio de aplicabilidad al fin y al cabo, ya no solamente para el sector económico, sino también para la salud y para el bienestar, ¿no? Y sobre todo en un ambiente insular como el que tenemos, ¿no? Que básicamente todo se refleja en muchísimo más impacto en el pequeño espacio, ¿no? Así que realmente lo que sí me gustaría saber, bueno, no sé si hay preguntas o puedo preguntar algo, es qué continuidad tenéis en el proyecto, ¿no? Porque yo espero que esto no sea más que el inicio, ¿no? Quiero decir, habéis trabajado muchísimo, habéis puesto un montón de puntas de lanza en un montón de abordajes distintos, pero me imagino que tendréis también planes de futuro, ¿no? Gracias y enhorabuena. Adelante, ¿quién se anima a responder? Juanjo, Ricardo, Javier. Venga, yo mismo.
Sí, obviamente sí hay planes de futuro y además con el deseo de poder ponerlos en marcha lo antes posible. Obviamente este proyecto es un proyecto ambicioso, es un proyecto simplemente de demostración, es decir, es un proyecto donde hemos demostrado que somos capaces de funcionalizar estos recubrimientos industriales, aplicarlos, analizarlos, controlando todas las partes del proceso, es decir, desde la fabricación de la nanopartícula hasta la aplicación y su análisis, implementando incluso temas de instrumentación. No queremos quedarnos en esta prueba de concepto, es decir, lo siguiente que queremos dar es el escalafón, es decir, vamos a ir un poquito más allá, vamos nosotros a formular también la resina, vamos a optimizar la dosificación de las nanopartículas con estos agentes biocidas e inhibidores de la corrosión, ampliando el espectro hacia compuestos más ecos, más ecoamigables, ¿no? Más de química verde, y obviamente intentar también ampliar un poco la aplicación en el ámbito industrial. Ese es lo que está a corto plazo en nuestro ámbito. Tenemos la tremenda suerte de que FEMETE siga apostando por nosotros, lo cual es de agradecer, lo agradecemos enormemente, y yo creo que si se da la oportunidad en una futura convocatoria podremos dar el siguiente paso, que obviamente ya lo tenemos en mente y está estructurado. De hecho, hay otra pregunta que acaba de llegar por el chat. Alfredo comenta que le gustaría saber qué opciones tiene para llevar este proyecto a TRLs más altos, ya sea comercialización u otros. Y efectivamente, bueno, explicamos el TRL para que la gente un poco también lo entienda. Se trata un poco de los niveles que tiene la tecnología. En concreto, este proyecto es un proyecto con TRLs muy pequeños, muy en la parte alta, en TRL 1, 2, 3. Realmente intentábamos que una idea que teníamos fuera una prueba de concepto y que tuviera un poco de experimento a nivel, un entorno de aire, un entorno marino, ¿no? Pero efectivamente no, como comentaba Juanjo, la parte de escala. Y ahora intentaremos pasar al siguiente fase, de la I grande a la D, que sería el desarrollo. Intentar que esto sea de una manera escalable, no como un poco el equipamiento donde vieron a Juanjo y a mí ahí en la ULPGC, ¿no? Que efectivamente ha servido, lógicamente, para el proyecto, pero ahora es un puntito más arriba. Efectivamente, nuestro objetivo en el proyecto como entidad empresarial es que lleguemos a la I pequeña, evidentemente. Y nosotros estamos conectados precisamente desde todos los puntos de vista, desde gestores de residuos, empresas de automoción, naval, como para poder proveer lo que ha pasado en este proyecto, que desde el verdadero inicio hemos intentado hablar siempre con las empresas, darle las gracias a Nicolás, de Nicolás Quintana, a Carmen de Blancomar, a Irán de Taller Socas, porque nos han atendido espectacular, qué superficie ponemos, qué utilizamos, qué recubrimiento sería el mejor y el más estándar. Por lo tanto, seguiremos igual. Lógicamente, haremos más la parte de equipamiento y también incluso las matrices de pintado. Por ejemplo, en la náutica existe un procedimiento a la hora de pintado. Es decir, todo ese tipo de particularidades que están más conectados y que cualquier empresario o empresaria lo conoce perfectamente, ¿no? Y a lo mejor la universidad está más en otra área, como bien decía Raquel, y tenemos que hacer ese match, que ha funcionado perfectamente en este proyecto. Ya ven que nos llevamos un poquito mal y que incluso la presentación la hemos hecho en conjunto, o sea que aquí se nota que un poco que son bastantes años y bastante tiempo en común. Ricardo. Sí, creo que es importante valorar que esta ha sido una experiencia de éxito. Primero porque pasamos de estar en un pasillo que nos encontrábamos después de algún tipo de reunión, o de posiblemente un curso de formación de algún tipo, o nos encontramos de esa manera y empezamos a decir, bueno, ¿y tú qué te dedicas? ¿Y tú qué haces aquí si eres de la empresa haciendo este curso? ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Y cómo veo la universidad? Evidentemente, esas soluciones, decimos, sí, lo que yo hago, ¿cómo lo vendo? Pues mira, uno de los puntos complicados que tenemos los profesores es hacernos entender que lo que estamos haciendo tiene una implicación tremenda y que los problemas que nosotros abordamos son problemas muy reales. Lo que pasa es que a veces parece que estamos muy desconectados de la realidad. Por ejemplo, ¿cuál es la solución que tenemos hoy mismo para el tratamiento antifúngico en los sistemas de pintado aquí en Canarias? Pues realmente lo que se trata es simplemente pintar muy gordo y que esas pinturas, según el barco o el medio que se esté manejando, se van decapando y todo eso es basura que va al mar. Y hasta ahora el mar ha sido nuestro gran vertedero. Y esas
esos impactos son terribles. Luego tenemos una limitación en materiales, en sostenibilidad. Uno de los puntos que inició el proyecto fue que estábamos colaborando con una industria, con una comunidad de regantes en el norte de la isla y tenían un gran problema de fluoruros. Y al final la posible implementación de nuestra solución tenía una limitación. Y es que generábamos residuos de aluminio, que en este momento en la isla no había dónde llevarlos. Pues fíjense, esos residuos de aluminio tratados con soluciones de ingeniería en la Universidad de Las Palmas, los convertimos en nanopartículas. Y esas mismas nanopartículas, que son prohibitivamente caras, porque dependemos de grandes multinacionales químicas para su fabricación, las podemos fabricar aquí mismo. Hasta ahora a veces con componentes prestados, es decir, este equipo no es robusto todavía, no es un equipo diseñado expresamente, sino cogiendo lo que tenemos en nuestros laboratorios y tratando de fabricarlas. Y no solo las podemos fabricar, las podemos cargar, las podemos caracterizar y luego las podemos aplicar. Y hasta ahora, bueno, pues vamos a coger las pinturas que más se venden en el sector naval por las empresas en Tenerife. Y nos están recomendando esta y esta. Bueno, ¿qué pasa si ya conoces tú, si tú mismo controlas la resina? Si tú ya juegas en no tener que ser tan gorda, en poder optimizar el tamaño y su formulación para que encajen estas partículas. Porque evidentemente un sistema polimérico está formado por cadenas que se cruzan y se unen entre sí. Nuestras partículas no son poliméricas, son extrañas a ellas. Hay que conseguir optimizar el proceso por el cual cómo se cura, cómo se seca, cómo se interrelacionan, de manera que no queden ni en bolsa ni todas agrupadas en un solo sitio, sino que queden dispersas y que además no queden bloqueadas. Es decir, queremos bloquear la superficie que protegemos, pero no queremos que nuestras partículas queden impermeables, que no puedan liberar sus contenidos. Es decir, es todo un proceso en el cual evidentemente la ciencia y la ingeniería tienen que seguir desarrollando, pero con un control eficiente, con un proyecto en el que pudiéramos conocer desde las resinas a los materiales y posiblemente incorporando nuevos grupos. Y esta es otra cosa. No hemos podido citar como socio al grupo de biología marina de la Universidad de Las Palmas, pero hubo un momento determinado en que nosotros vemos cosas. Sobre unas formulaciones nuestras se pegaban unos microorganismos y otros no. Y ahora vamos a ciegas de nuevo o queremos saber quiénes y por qué son capaces todavía de adherirse a la superficie y cuáles no. Porque eso nos permite gestionar y optimizar mejor las formulaciones. Y entonces, un socio nuevo, no beneficiado del proyecto económicamente, ha sido este mismo grupo y la profesora Pilar. Y yo creo que esta sinergia puede seguir aumentando con otros grupos, en polímeros, en química orgánica, etc. Veríamos. Perfecto, Ricardo. Otra pregunta. Aunque ya más o menos lo hemos visto en la presentación, ¿en qué tipo de elementos se podría aplicar esta pintura? Y si pueden poner algunos ejemplos. Hemos visto que había un taller de reparación de vehículos, hemos visto que había un taller de reparaciones navales, una empresa de suministros de embarcaciones de recreo. ¿Se puede aplicar ya? ¿Cuándo se podría aplicar ya esta pintura? ¿Y dónde? Bueno, el problema que tenemos en este momento es poder escalar. Es decir, la cantidad de partículas que podemos fabricar y que hemos demostrado que es posible, en este momento es muy limitada. Entonces, en este momento no podemos entrar en una solución comercial, en el sentido de poder poner en el mercado esto sin desarrollar ya un prototipo robusto de fabricación de estas partículas, que sería de lo que estaba hablando Desiree hace un momento, convertir la I mayúscula en D mayúscula. Porque la idea nuestra es poder tener este tipo de equipamiento en alguno de los talleres que aplican aquí en Canarias. Esa podría ser una solución. Importante, es que la solución que hemos abordado es doble. Por un lado, puede contener solamente efectos anticorrosivos, con lo cual está pensado para el sector de la automoción. Es decir, el encapsulamiento de partículas inhibidoras nos permitiría trabajar en el sector de chapa y pintura especialmente, integrándolas en pinturas que no tienen sospechas de que estén en un ambiente en el que puedan crear además microorganismos. En el caso del ambiente marino, hemos enfocado sobre todo la solución antifúngica, es decir, el frenado de las partículas. Y por eso, en vez de trabajar en metales, hemos trabajado sobre fibra de vidrio. Nuestra próxima etapa, nuestro próximo desafío es integrar ambas. Es decir, ser capaces de obtener una formulación en la que podamos encapsular, por un lado, los antifungicidas y por otro lado, los inhibidores de la corrosión, para que a demanda las dos puedan combinarse. Y ahora hay que optimizar cuál es la mejor ratio según
donde vamos a utilizarla. Y ahora importa mucho conocer nuestro medio marino. Dependiendo de la costa en la que estemos, ¿cuáles son los microorganismos más agresivos? ¿Qué es más rápido? ¿El proceso corrosivo o es más agresivo el proceso de colonización bactericida? Entonces, dependiendo de este diseño, nosotros podemos optimizar ratios, proporciones de unos componentes a otros. Y esto está aquí, ya está demostrado el concepto. Ahora lo que ocurre es necesidad de escalarlo para poderlo implementar. Eso, o sea que las aplicaciones son amplísimas. Hemos empezado por una aplicación concreta, pero las aplicaciones pueden ser muy amplias. Y entiendo que es un proyecto pionero, no solo en Canarias, que está claro, sino a nivel internacional incluso. Juanjo o Javier, proyecto pionero. ¿No se conoce algo parecido fuera de las islas ni en las islas, claro? Hay, bueno, para ser sinceros, hay estudios que van en esta línea, pero que no está enfocado de la misma manera. Es decir, nosotros, la idea final, lo que pretendemos es poder desarrollar un producto que, a diferencia de otros, que se centran mucho en la escala micro, no pasan a ese escalado industrial, que se puede utilizar a demanda por la industria de una forma controlada. Es decir, nosotros queremos ser capaces de fabricar estas nanopartículas con carga, verificar que realmente se comportan bien con resinas industriales sobre metales, como puede ser acero al carbono, sobre galvanizado, sobre fibras, de tal forma que cualquier industria pueda adquirir estas nanopartículas, dosificarlas en sus resinas y aportarle ese valor añadido. En ese caso, sí es un enfoque totalmente pionero el de nuestro proyecto. También tenemos otros enfoques pioneros, tanto desde el punto de vista del desarrollo de algunos inhibidores de la corrosión propios de nuestro entorno, que están en nuestro entorno canario, así como agentes biocidas. Pero me vas a permitir que esa parte me la calle un poco, porque está planteado para desarrollar en la siguiente etapa, ¿no? Es decir, vamos a utilizar de una forma así totalmente novedosa y pionera unos compuestos que tengan un carácter de acción, digamos, de amplio espectro, obtenidos de nuestro entorno natural y que sean amigables con el medio ambiente. Bien. Bueno, si me permiten también llevar un poco al terreno a lo que yo he comentado, quizás por modestia no lo solemos decir, pero yo he comentado sobre todo análisis de la superficie de los metales, multiescala, análisis con técnicas superficiales, y la verdad es que las técnicas que tenemos disponibles en estos laboratorios, la combinación de técnicas y el número de técnicas no están en cualquier otro laboratorio. Entonces, sí es verdad que puede haber habido proyectos en el que se analiza una superficie de un metal, de una pintura, de un recubrimiento inteligente, y ha habido publicaciones al respecto, pero lo que nosotros podemos aportar con esta combinación de técnicas, con el desarrollo de nuevos métodos, es llegar a una comprensión mucho mayor de qué es lo que ocurre cuando tenemos un defecto en un metal, cómo podemos analizar la química local, qué es lo que afecta, qué es lo que cambia químicamente, localmente en ese defecto, y cómo puede eso ayudar o cómo lo podemos aprovechar, pues por ejemplo, para que un contenedor se abra y nos libere una sustancia que nos repare el fallo o el defecto. O también aprovechar esa química local pues, a efectos biocidas, que ahí yo tengo menos experiencia, puedo comentar menos, pero también sé que podemos avanzar bastante. Como digo, la combinación de técnicas que tenemos en este laboratorio, por modestia no lo solemos comentar, pero sí es verdad que es bastante amplia en lo que responde a un espectro de técnicas de distintas escalas. Si permites un concepto también, Juan Carlos, es añadir que el concepto en el que nos estamos moviendo es realmente un concepto pionero en la ciencia en general, que prácticamente los últimos 5 o 10 años, que es intentar sustituir los comportamientos masivos y generalizados por respuestas inmediatas y localizadas según sean necesarios. Por ejemplo, este concepto de recubrimientos inteligentes podría incluso extenderse a ámbitos como el de la implantología médica, cuando, por ejemplo, intentamos que una prótesis esté recubierta por unas capas superficiales que pudieran tener, por ejemplo, componentes de antibiótico o componentes activos para ayudar el proceso de curado tras una cirugía. Es decir, es un concepto en el que la ciencia y la ingeniería nos estamos moviendo en general. No hemos inventado el concepto de
encasulamiento de especies activas. En la propia Universidad de La Laguna conozco proyectos que intentan la liberación controlada de fármacos. Es decir, el concepto es un concepto que por unas áreas de conocimiento nos alimentamos a otras y luego vemos cómo eso puede tener una traslación a un problema concreto. El medio ambiente no solo afecta a los seres vivos, afecta también a los materiales, afecta al clima. Es decir, necesitamos una y otra vez retroalimentarnos unos de otros para desarrollar posibles ideas clave. Y esas ideas clave luego ver cómo se trasladan a tener un principio activo, un concepto que pueda ser de aplicación. Y en este sentido creo que este proyecto también forma parte. Es decir, el concepto Smart Code a lo mejor no viene de materiales, pero sí proviene del ámbito de intentar llegar cada vez más a donde se produce un fallo en su inicio y tratar de actuar. Hoy en día, cuando tú tomas un antibiótico, lo tomas por vía digestiva y afecta a todo el organismo. Si pudieras tenerlo justo donde se ha producido la infección, sería lo ideal. A lo mejor estoy hablando en ese sentido, no estoy el más apropiado. Pero nos implica la necesidad de poder conseguir disminuir el consumo masivo de materiales, principios químicos, lo que sea, y utilizar justo lo que es necesario para cada momento y en cada lugar. Y eso necesita un diseño que integre, por un lado, el conocimiento del medio, por otro lado, el conocimiento del problema, y luego el conocimiento de qué problema, qué aplicación permite la elección del material, la elección de su tratamiento previo al uso, sus superficies, sus pintados, y luego cómo eso está operando para no llegar nunca tarde al proceso. Juan José, creo que quería también hacer... Sí, quería añadir que también un aspecto bastante innovador y pionero que hemos incluido en este proyecto es la obtención de nanopartículas a partir de un residuo, ¿no? Lo que comentábamos antes, ese sistema de tratamiento de efluentes de aguas del norte de Tenerife para eliminar fluoruros, nos daba un residuo incómodo de tratar y nos planteamos qué hacer con esto, ¿no? Analizamos, vimos que tenía materia prima para poder convertirlo en nanopartículas y fuimos capaces de convertirlo. De hecho, incluso eso ya son los primeros resultados que hemos conseguido publicar. Es decir, en ese sentido hemos también integrado un tema de economía circular, no sé si es el término correcto, pero sí de gestión integral del residuo. Es decir, tenemos un residuo, lo hemos revalorizado y encima con un valor añadido muy, muy elevado. Encima hemos sido capaces de cargarlo, ponerlo en recubrimiento y ver que han funcionado. Por lo tanto, yo creo que ese sí es un enfoque que es bastante pionero y que la verdad que nos ha abierto las puertas a las primeras publicaciones relacionadas con el proyecto y muchos quebraderos de cabeza también. Bien, bueno, pues vamos a ir ya finalizando. Estamos cumpliendo los tiempos previstos. Conclusiones. Vamos a ver qué conclusiones a modo telegráfico, si es posible, ofrecerían ustedes. Empezamos, si les parece, Desiré Brito, Javier, Juan José, Ricardo, Raquel. Empezamos con Desiré, por ejemplo. Bueno, un poco las conclusiones ya del proyecto las comentamos, pero a mí me gustaría aprovechar la plataforma para hacer un llamamiento. Yo recuerdo aquel día, todavía en 2017, cuando Ricardo vino por FEMETE para conocernos y para explicarnos un poco en qué eran buenos, porque son muy buenos en su grupo. Y les animo, hago un llamamiento al resto de grupos de la Universidad de La Laguna y también de la Universidad de Las Palmas a que cuenten con nosotros, a que vengan a vernos. Ya sé que ahora con el tema del COVID es complicado, pero siempre tenemos la posibilidad de la videoconferencia y nos cuenten qué es lo que hacen, porque nosotros sí es verdad que en nuestra cabeza, y eso se los puedo asegurar, tenemos millones de problemas sectoriales que tenemos que solucionar y muchas veces con esta conversación, como nos pasó a Ricardo y a mí, que nos comentó este tema, hicimos ese encaje, dijimos, oye, pues entonces podría ser que funcionara con esto. Y luego me presentaba Juanjo. Entonces, esto al final fluye porque las personas realmente son las que, como digo yo siempre en los proyectos, lo que está detrás son las personas. Las personas tienen la generosidad de explicar un poco lo que hacen, etc. Entonces, les pido, por favor, que cuenten con nosotros, que piensen en FEMETE en algún momento y que a lo mejor podemos continuar con un proyecto tan bonito como este. Javier, ¿tu conclusión? Gracias. Bueno, conclusiones, también hemos comentado bastantes cosas al respecto. Una de las cosas que más me ha motivado en este proyecto y la que más me ha gustado es este acercamiento entre una investigación muy fundamental
entre querer saber exactamente qué está pasando a nivel fundamental y cómo poder aprovechar esto a nivel industrial para una aplicación determinada. Yo creo que esta sinergia, este aprovechamiento, este acercamiento es una conclusión que debemos poner en valor y debemos tener presente. Luego, que a nosotros nos guste más ahondar y profundizar, cada vez saber exactamente a dónde se mueve este maldito átomo, hacia aquí, hacia allí, ya puede formar parte de nuestro interés, de nuestra motivación. Pero yo creo que de casi toda esta información, si no de toda, se puede extraer una conclusión y se puede extrapolar a una aplicación eficiente, económicamente rentable, más segura y más sostenible y muchísimo mejor, ¿vale? Ricardo, su conclusión. Yo lo que quisiera añadir es que todos estos pasitos pequeños han empezado a hacer un camino. Al principio parecía que estábamos un poco locos, Desiré y yo, en el sentido de que, vale, estamos hablando, pero todavía no nos entendemos. Hasta ir encontrando un concepto común e incluso no solo el que pudiéramos decir, bueno, lo que había sido mi experiencia hasta entonces, bueno, pues lo dejas en mis manos y yo voy a intentar ver de explicarte lo que puedo saber de tu problema. No, este no ha sido el enfoque en este proyecto. En este proyecto, todas las etapas del proyecto se han hecho conjuntamente. Se han tenido que hacer una y otra vez con aportes. Hemos mostrado incluso cómo hemos pintado a lo mejor una determinada fibra de vidrio en el laboratorio, pero primero hemos ido al taller a ver qué problemas tienen. Porque al final, si queremos aplicar estas pinturas, van a tener un tamaño, un granulado y una densidad que a lo mejor no responde a la de la pistola que en este momento se está utilizando para pintar. Es decir, tiene todo un desafío que necesitamos conocer. Y yo creo que estos pasos han sido muy interesantes. Luego, además, cómo con recursos pequeños, porque era una convocatoria evidentemente que no era propiamente industrial, por lo tanto los recursos eran más limitados, pero con mucha buena voluntad y mucho trabajo y dedicación de personas en pequeñas empresas que respondieron a los llamados de Desiré, o en la propia universidad, invitando y discutiendo con otros grupos, pues han abierto puertas como la de la plataforma oceánica, que se encontraron con que ellos tenían un desafío grande internacional y que nosotros ya estábamos trabajando aquí en Canarias y no lo sabían. Y les venía un consorcio desde fuera, financiado por fondos europeos, muy grande, millonario, y nosotros estábamos con unos recursos más pequeños haciéndolo aquí con el mismo o mayor éxito. Entonces, simplemente hemos descubierto que hay posibles impactos de disfrute, de trabajo y de progreso. Y tal vez lo más terrible que tenemos en nuestras islas es que somos islas, pero también somos islas en nuestros compartimentos sectoriales de la población. La universidad nos cuesta llegar a las empresas les cuesta, quieren de soluciones que muchas veces compran en grandes multinacionales porque son las que les dan la solución final aparentemente, y nos falta ir creando tejido. Y yo creo que este proyecto ha pasado de ser algo plano a intentar formar ya edificios, a empezar a tener una estructura 3D. Y en este sentido hay mucho por hacer, pero no se hace camino si no se empieza a andar, como decía Machado. Genial, bueno, incluso poético. Ricardo, muchas gracias. Juan José. Bueno, me lo pone difícil porque yo no soy tan poético. Bueno, obviamente, para añadir algo sobre lo que ya se ha dicho, yo me licencié en la Universidad de Laguna, me doctoré en la Universidad de Las Palmas y, curiosamente, mi primer trabajo de investigación lo firmé junto con Ricardo, hace ya casi un cuarto de siglo. Eso significa que la colaboración entre universidades ha existido y existe. Hemos dado pequeños pasos para establecer esa conexión con la industria y con la sociedad de una forma muy puntual. Es decir, hemos ido dando pequeños pasos, hemos ido subiendo pequeños escalones. Yo creo que ahora estamos en la fase, gracias a ustedes, gracias a FMETE, de ver el camino, ¿no? Es decir, ya estamos en el camino y yo creo que ya estamos en la senda correcta. Es decir, queremos tener proyección, queremos tener una proyección industrial y social. Al fin y al cabo, también nuestra esencia es aportar soluciones de diversa índole. Y yo creo que uno de los principales logros de este proyecto ha sido pues, ponernos en ese camino que ahora, pues, como dice Ricardo, pues vamos a seguir dando pasos para ir consolidando estas relaciones e intentar ampliar nuestro espectro lo máximo posible. Perfecto. Raquel Marín. Bueno, pues a mí me parece que esto es un claro ejemplo ya no solamente de cómo trabajar en equipo,
sino también de cómo forjarse como músculo social, en el sentido de que aquí combinamos lo que sabemos desde nuestra modesta opinión a sincronizar y a empatizar con los problemas que no son directamente implicados en nosotros, para los que podemos poner nuestro conocimiento y nuestras herramientas, y cómo de ahí lo que ocurre es un efecto exponencial en el que las personas, como decía Desiree, se convierten en miembros de una orquesta que cada vez tiene una sinfonía más compleja y más útil para todos, ¿no? Dentro de lo que ahora somos y de lo que seguramente en nuestro futuro pues tendremos que dejar también como legado para los que vengan detrás, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista de valores sociales. Entonces a mí me parece que mucho más allá que un proyecto de I+D+I, es un proyecto también entre seres humanos motivados y que tienen realmente el interés por seguir formándose y por seguir siendo útiles para los demás, que al fin y al cabo es lo que genera el sentido de la vida, ¿no? La pequeña diferencia que podamos poner en la vida de los demás y en este caso en la vida de un sector tan interesante y tan necesario, ¿no? Que no se nos caigan los puentes, que no se caigan un montón de cosas, que no sigamos contaminando el mar, etcétera. Es una labor de todos. Así que muchísimas gracias. Gracias por haberme invitado. Ernesto estaba todavía liado con la reunión anterior, me puso un mensaje y nada, pues os deseo mucha suerte en vuestra continuidad y que nunca os falte la motivación. Sin la motivación el ser humano no sirve para nada. Un fuerte abrazo. Bueno, y aquí tenéis por supuesto a la Otri de la Laguna para lo que necesitáis, por supuesto. Gracias. Genial, genial. Finalizamos ya este encuentro online agradeciéndoles su participación como ponentes y como personas asistentes detrás de las cámaras. Podemos resumir esta jornada con este mensaje. Las universidades y las empresas sí pueden trabajar de forma conjunta con éxito, repercutiendo de manera muy positiva en pymes, micropymes, en el medio ambiente y en la sociedad canaria. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda, no estás sola, no estás solo. La Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, FEMETE, estamos contigo y la unión nos hace más fuertes. ¡Ánimo! ¡Hasta pronto!